sí empezamos. Sí, doctor. Bueno, bueno, el tema de esta noche en la teoría de terapéutica, vamos a tocar una patología que es ancestralmente importante que la conozcan porque van a tener, hay una prevalencia todavía que existe en el medio, es una enfermedad antigua, pero que todavía tiene una presencia. Y es más, esta enfermedad se ha potenciado más con la aparición de algunas enfermedades inmunosupresoras como el VIH. El Ministerio de Salud tiene tiene un manual que lo actualiza, justamente han actualizado hace como 2 semanas, el último manual de tratamiento para para el paciente con tuberculosis. La característica de esta patología es que no solamente afecta al paciente, sino afecta al entorno familiar y al entorno social. Por eso que esta es una enfermedad que tiene varios determinantes sociales, que se produce porque hay demasiado hacinamiento en la población, hay demasiada, la gente vive en forma muy elemental, entonces con grados de baja nutrición que produce una disminución de su capacidad inmunológica y que les pone a que estando cerca de alguien que tenga la enfermedad se pueda contagiar. Tiene pues que ver también con las viviendas precarias que se hacen en el país, o sea, sobre todo en los sectores populares, urbanos marginales, periféricos en las ciudades que tienen esta enfermedad. Bueno, ¿qué es la tuberculosis? Es una enfermedad causada por el bacilo de Koch que infecta a las personas fundamentalmente porque tiene un ingreso por la vía respiratoria y que su foco inicial de acción es en la parte pulmonar, en la vía respiratoria. Pero no es exclusivamente la vía respiratoria, también afecta a estructuras extrapulmonares, que vamos a ver más adelante. Y que tiene que ver con grados de desnutrición, que tiene que ver con pacientes con incremento de mortalidad y de compromiso, como estamos viendo en la radiografía, de compromiso respiratorio. Esta enfermedad tiene características sintomáticas que es fácil diferenciar. Uno es de que tiene una baja de peso. Esa baja de peso se produce porque hay un problema inflamatorio permanente con elevación térmica. Y eso hace un mayor consumo de las calorías y de los elementos orgánicos. Y como una persona que tiene baja nutrición, se potencia la baja de peso. Hay tos, una tos persistente, una tos que tiene más de duración de más de un mes o de más de un mes, ya se considera una tos crónica y potencialmente puede ser una enfermedad infecciosa con relación a la tuberculosis. Entonces, que afecta a todas las edades, en niños, en personas adultas y los lleva pues a la postración. ¿Cómo se contagia la tuberculosis? Se contagia por los aerosoles. Esta es una muestra importante de lo que pasaba antes con la infección del COVID. El COVID se pensaba que se transmitía a través de las manos, a través de la ropa, a través de la boca, pero no le habían dado importancia a la transmisión de las vías respiratorias, o sea, todo lo que uno emite a través cuando habla, cuando tose, cuando conversa, elimina unas partículas pequeñas que van al aire y esas partículas son aspiradas por la gente que está cercana y que si tiene condiciones previas posibles y la carga de la viral es alta o la carga bacteriana es alta, el paciente puede asumir una infección. Entonces, por eso, pero no es tan infectante como el COVID, como el virus del COVID. El virus del COVID sí era más infectante. ¿Y cómo no se contagia? O sea, eso también lo dice la guía del protocolo del Ministerio de Salud, que dice que no se contagia usando cubiertos de las personas, no se contagia acercarse a las personas o por medio de transfusión sanguínea tampoco se produce el contagio.
El contagio es fundamentalmente por la vía aérea, por aerosoles. ¿Cómo se diagnostica el cuadro? Una parte del diagnóstico es la parte clínica que hemos hablado, y aparte de eso, otra forma es el estudio radiológico, que una radiografía de 7 pulmones y la patología respiratoria. Vamos a ver sus características importantes que comprometen los tercios, los emisoras superiores y sobre todo el tercio superior apical de ambos campos pulmonares, en particular el del lado derecho, porque parece que ingresa directamente los aerosoles por esa vía. Y también diagnostica por medio de estudios bacteriológicos, en eso hemos avanzado bastante. Antes hacíamos la coloración de C. Nielsen y lo mirábamos al microscopio y encontrábamos el bacilo de Koch, que es ácido resistente. Pero ahora hay dispositivos automáticos, incluso moleculares, que nos permiten identificar el- la, la sensibilidad, la carga de sensibilidad y la verificación de la presencia de la bacteria en en el esputo, en la muestra que tomemos del paciente. Y otra forma también de ayudarnos es por medio de una prueba inmunológica, que es la tuberculina, que es una fracción proteica similar a la composición de la bacteria y que produce una reacción en las personas que tienen la enfermedad, porque está sensibilizado y prácticamente aumenta la pápula que se produce en torno a la inyección intradérmica que le ponemos, la cantidad intradérmica. Se nota un halo significativamente grande de respuesta inflamatoria, entonces eso nos da una prueba de tuberculina positiva. ¿Cuántos tipos existen de tuberculosis? Como ya hemos hablado, hay la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. La extrapulmonar puede abarcar, puede comprometer el cerebro, puede comprometer la parte ósea, puede comprometer la parte renal, puede comprometer la parte uterina o ovárica, y, y puede comprometer el intestino también. Hay tuberculosis enteroperitoneal. ¿Cuántas cepas de tuberculosis conocemos, no? Ya ahora los estudios han logrado establecer, antes nosotros decíamos existe un BK positivo y nada más, pero hemos encontrado que hay unas cepas que van a producir un cuadro de tuberculosis que puede ser sensible al tratamiento. Entonces, le damos un tratamiento, el esquema de tratamiento que vamos a ver convencional, es una persona que virgen al tratamiento, que no ha tenido tratamientos previos. Entonces le damos tratamiento y responde al tratamiento en forma directa, y generalmente podemos alcanzar la curación. Y hay otro grupo que son las tuberculosis multidrogo-resistentes, o sea que tienen una resistencia fundamentalmente a dos fármacos, a la isoniazida y a la rifampicina. Eso vamos a ver más adelante. Aparte de eso, hay otros cuadros que, como ha habido mucha manipulación en el tratamiento, incumplimiento de la terapia, abandono de la terapia, entonces estos pacientes pueden hacer una tuberculosis extremadamente resistente, ¿no? Y la resistencia puede dificultar el tratamiento, como vamos a ver al final en los esquemas terapéuticos. Y también se habla de que existe también teóricamente una tuberculosis totalmente resistente. Eso no es tan, ya se ha rebatido un poco, porque hace unos 2 años aproximadamente un estudio que han realizado en la India, en los pacientes extremadamente resistentes, después de más de 2 años de tratamiento integral que se ha dado, se ha logrado negativizar el cuadro y prácticamente lograr la curación teórica de esa enfermedad. Eso ha sido reportado. Y realmente eso nos lleva a pensar de que pensábamos que era una tuberculosis totalmente resistente, que seguramente en algún momento podríamos alcanzar un germen que resista a todos los antibióticos que usamos, pero al momento el arsenal terapéutico, con tratamientos extremadamente largos, costosos e incluso de hospitalización, nos hacen controlar eso. Es bueno señalar que el tratamiento de tuberculosis no es hospitalario, ¿ah? Solamente se puede hospitalizar el paciente en el momento inicial para llegar al diagnóstico, la confirmación y la negativización de sus aerosoles, ¿no? Y después de todo el tratamiento, que eso ocurre a los 8 días más o menos de iniciar el tratamiento con la medicación.
Después de ello ya está negativo y el paciente puede potencialmente irse a su casa, ¿no? Salvo aquellos que tienen extremadamente resistentes, que tienen que tener ambientes de aislamiento dentro de su domicilio, ¿no? Pero no hay casos al momento que se reporten como TBC totalmente resistentes. La pregunta que siempre se hace, ¿la TBC se puede curar? Ahí hay varias discusiones. Teóricamente podemos negativizar la presencia de bacterias en los fluidos y en el esputo y en las secreciones del paciente, pero la curación plena podría determinar, porque generalmente después de que uno ha negativizado en la zona donde ha estado insertada, puede quedar caverna, puede quedar calcio, o puede quedar también una zona fibrótica, y alrededor de toda la zona fibrótica hay tejido amiloide, y ese tejido amiloide puede avanzar en su desarrollo a través del tiempo y puede producir insuficiencia de función, tanto si es tuberculina pulmonar, y si es renal también amiloidosis renal, y puede producir amiloidosis en otras partes del organismo. O sea que teóricamente puede curar cuando negativizamos la presencia de gérmenes, pero la respuesta inflamatoria sabemos ahora que se inicia con la infección, puede continuar y a veces hay que extirpar o seccionar una parte del órgano afectado para que no se produzca el fenómeno de amiloidosis de esos tejidos que ya sin gérmenes continúan su proceso inflamatorio. Obviamente que la tuberculosis a través de la historia ha sido como la lepra. Paciente tuberculoso era discriminado, era aislado, nadie se juntaba con él, entonces el paciente se deprimía, entraba en ansiedad y se sentía realmente afectado social, abandonado, ¿no? Entonces ese era un problema. Pero ahora, como le digo, con los tratamientos convencionales, el paciente puede tener una vida social, familiar y comunitaria normal. ¿Cuándo se deja de contagiar a un paciente con diagnóstico de tuberculosis? Como he dicho, le damos tratamiento inicial con las drogas convencionales y a los 8 días aproximadamente el paciente negativiza la presencia si es tuberculosis pulmonar, ¿no? Negativiza sus aerosoles y el paciente puede teóricamente integrarse a su familia y a la sociedad, puede incluso trabajar. ¿Cómo evitar el contagio de tuberculosis? Bueno, el contagio de tuberculosis es tomando algunas medidas básicas, ¿no? Hay el dicho que donde entra el sol no entra enfermedad. Entonces uno tiene que abrir las ventanas, permitir una buena ventilación y aireación, entrada del sol, y eso, bueno, el sol es una forma de esterilizar los ambientes, ¿no? No tener la casa pues demasiado cerrada, ¿no? Pero en casas hacinadas, a veces sin ventanas, es un problema. La otra es de que tomando algunas medidas de precaución cuando uno estornuda o cuando uno elimina secreciones, entonces usa un pañuelo o en el ángulo del brazo para evitar que los aerosoles se difundan en el lugar, en el ambiente. Y obviamente con un control y una prevención a través de la conducta médica. Se encuentra un paciente de una familia que está enfermo, hay que ver los contactos. Los contactos son los familiares que viven con él y tratar de establecer si también están ellos infectados o están en un proceso inicial de sospecha y que tienen que recibir algún tipo de tratamiento. Bueno, pero acá también usamos la vacuna, ¿no? La vacuna es un procedimiento de preventivo que teóricamente evita que tengamos la enfermedad o cuando se dé la enfermedad nos dé con menor virulencia. Esta es una estadística un poco antigua, está buscando la estadística nueva, pero no he encontrado, la verdad. Debe existir ahí, bueno, porque va a seguir buscando en la parte de documentación del Ministerio de Salud. La tasa de mortalidad generalmente es mayor pues en la ciudad de Lima y en la costa, donde es más frecuente el cuadro, se presenta en la sierra, selva y costa, pero en los lugares donde hay más concentración, en los lugares donde hay más posibilidades de, de difundición en la costa y en las ciudades grandes como Lima y Callao.
Tierra no se ve bien, pero da por las zonas, las urbanizaciones de Lima, ¿no? Por ejemplo, el Agustín está en primer lugar, es un lugar La Victoria, Santa Anita, Comas, entonces son lugares con mayor frecuencia. Ahí no vas a encontrar, por ejemplo, en este estudio de Lima, no se encuentra San Isidro, Miraflores, La Molina, ¿no? Que son sectores que tienen un estatus de vida mucho mayor y en los cuales es menos probable, aunque no es improbable, al 100%. Yo me acuerdo una vez que estuve en Lima haciendo unas prácticas en el Rebagliati, encontré a una señora que era la esposa de un agregado, de un agregado de una embajada, digamos, de una embajada en París del Perú, era que su esposo era agregado de la embajada y la esposa había ido allá, sino que la esposa había comenzado a hacer dieta para ser delgada y no podía, pues nuestra contextura corporal no es delgada, es gruesa y no comía, entonces cuando vino de París a Perú y se juntó con la gente, normalmente se encendió pues un cuadro de tuberculosis, ¿no? Y entonces guardó, pidió que guarden reserva su diagnóstico porque era un demérito, ¿no? Un desprestigio para su esposo que tenía una carrera diplomática, ¿no? También igual pasó en el hospital militar también un hospital, un coronel, que se fue también que tenía la misma conducta también, y la historia clínica desapareció cuando roté por ahí, no, se perdió porque era un demérito realmente para su ascenso. Bueno, y acá es para graficar solamente lo mismo que hemos hablado, ¿no? Acá tenemos un cuadro en el cual estamos viendo que ahora ya ha cambiado mucho el esquema de tratamiento. Antes tratábamos simplemente con torcedor crónico y hacíamos un BK de esputo. Pero ahora ya tenemos ya recursos, la prueba de sensibilidad. Entonces, cuando tenemos un paciente, pero no a todos se realiza. Acá en Arequipa el Ministerio de Salud hace la prueba de sensibilidad. No, el Seguro Social no acreditó, tenía que tener una infraestructura especial para poder acreditar este tipo y se hizo un ambiente que no resultó favorable, no fue calificado y no se usa. El MISA tiene acá en el hospital Honor Delgado, en la parte de atrás, tiene unos ambientes especiales. Pero yo varias veces he llevado muestras para ver la prueba de sensibilización de los pacientes hospitalizados. Bueno, entonces estamos viendo que los casos que son aprobados, ya que sospechamos que tenemos verificación clara de que tiene tuberculosis con BK, incluso de esputo identificado, son un porcentaje, por ejemplo, aquí en este cuadro de 2054. Los casos que han sido sometidos a la prueba de sensibilidad, que ese es el protocolo, todos los casos teóricamente deben someter, que está en verde, la línea que está en verde, está en 1600, o sea, como 500 menos de los cuadros, o sea, como una cuarta parte de los casos de tuberculosis no tienen la prueba de sensibilidad, solamente tienen la prueba de verificación del BK. Deben tener todos la prueba de sensibilidad. E incluso toda la prueba de sensibilidad del germen nos va a tipificar el, el, el germen presente ya con certeza y nos va a tipificar qué tipo de sensibilidad tiene frente a es como un antibiograma, qué tipo de sensibilidad tiene frente a los fármacos del tratamiento. Entonces nos va a guiar a iniciar la terapia con los fármacos que corresponden de acuerdo a los protocolos que vamos a ver. Y los otros casos de multidrogo resistente también, que miren que se presenta también un porcentaje, son casi la mitad de los casos, una proporción casi la mitad de los casos de la patología y una quinta parte, una cuarta parte de los casos, casi 25%. Hay un estudio muy importante que se hizo en Lima con apoyo de una fundación norteamericana en Cayetano Heredia y se encontró en el Perú, en los pueblos jóvenes periféricos de la ciudad, bueno, no sean pueblos jóvenes, se llamaban ahora los conos, se encontró un alto porcentaje ocupamos el primer lugar en el mundo de tuberculosis multiresistente, ¿no? Eso porque es un estudio bastante, seguramente que en otros países también existe, ¿no? Sino que no se hizo el estudio tan meticuloso y tan extenso como se hizo acá en el país, y se encontró que en Lima pues había un porcentaje alto, que es realmente casi la cuarta parte, el 25% de los casos de tuberculosis, o sea, fíjense, es un porcentaje muy alto, y eso es peligroso porque esa persona está libre y puede contagiar.
Entonces, para que tengan una idea por qué es importante el tratamiento oportuno, adecuado y integral del paciente. Entonces, con vigilancia, el Ministerio de Salud hacía el monitoreo de control del tratamiento, pero ahora ya no le dan el tratamiento, le dan al paciente, el paciente tiene que tomar. Y muchos pacientes, como son varios fármacos, no los cumplen. Entonces, eso repercute pues en la parte presupuestal. Generalmente una tuberculosis sensible, con el tratamiento convencional, cuando cuesta $812 el tratamiento, es una muestra del 2016, ¿no? No vale casi $800 el tratamiento completo de tuberculosis de paciente enfermo. Y un paciente multidroga resistente nos cuesta 16.425 dólares. O sea que nos cuesta 20 veces más, 18 veces más que el, que el paciente sensible, ¿no? Pues es importante que tengamos el cumplimiento de la terapia. Bueno, y es importante también decirle al paciente que también tiene que tener, que no estar solo, que no está solo, que hay un equipo de salud, que el Ministerio de Salud le da la medicación gratuita y que también el seguro también. Ya nosotros hemos tenido en el seguro mucho con cuidado y control con trabajadores de salud. Se ha hecho un estudio en el seguro social, trabajadores de salud que tengan tuberculosis por salud ocupacional, o sea, porque están en contacto con pacientes enfermos. Y eso es todo un protocolo de estudio y un seguimiento. Paciente que se diagnostica tuberculosis y es trabajador hospitalario, tiene una serie de investigación, de evaluación del personal que está a su cargo, las jefaturas, un llamado de atención significativa. O sea, las enfermería realmente los tienen ajustados. Cuando pasa eso, prácticamente se complican su vida. ¿Cómo manejamos la tuberculosis? ¿No? Que es al final de este es un curso de terapéutica. Entonces hay que hacer el tratamiento de tuberculosis no es individual, o sea, no se cura con un solo fármaco. Es una bacteria que puede alcanzar resistencia fácilmente. Por eso que tiene que usarse generalmente en varias drogas, porque son varios gérmenes que estén en varios ambientes, están intracelulares, y tienen un contenido básico ácido, y están en el calcium, tienen un contenido alcalino o neutro, entonces diferente el germen en los medios en los que está. Lo que los hace a veces que sean más, por ejemplo, dentro de las células hay que usar el tratamiento bactericidas impidiendo su replicación y su reproducción. Mientras que los que están a nivel de las cavernas, en el calcium, que son de alto crecimiento, hay que ser bactericida, o sea, hay que destrozarlos rápidamente. Entonces, la asociación de drogas bactericidas y bacterias que tenemos que cubrir con ambas. La primera fase es intensiva, tiene dos fases de tratamiento. La primera fase generalmente son 2 meses en el caso de un paciente con que se inicia un tratamiento convencional y 4 meses de continuación con otro esquema. Se inicia con 4 drogas los 2 primeros meses, que toman generalmente de lunes a sábado, y, y después de las 8 semanas se pasa al tratamiento 3 veces por semana, ¿no? De dos drogas generalmente. La segunda fase es diaria e intermitente con 2 drogas. Como el tratamiento debe ser supervisado. Supervisado quiere decir que se verifica. Antes, cuando hacíamos el trabajo en el serum, teníamos que detectar los pacientes con potenciales de cuadro de tuberculosis. Los estudiamos, los diagnosticábamos y los obligábamos a que vayan todos los días al centro de salud a recibir su tratamiento supervisado. Entonces, tomaban su tratamiento y en ese tiempo poníamos estreptomicina, que ya no se usa que era inyectable. Ahora se usa generalmente la vía oral. El tiempo de terapia tiene que ser suficiente como para erradicar y negativizar totalmente la presencia de los gérmenes. Entonces acá tenemos de que la acción bactericida precoz, ¿no? O sea, hay que iniciar con fármacos con tratamiento rápido para que destruyan al paciente rápidamente sus gérmenes que sean muy virulentos, ¿no? Y después de eso, de que ya hemos atacado, pues los primeros 8 días barremos con todo lo que tenemos a la vista
Y ya después tenemos que trabajar con los gérmenes que están ahí refugiados y que hay que esterilizar el tejido donde están y hay que matar a todas las bacterias hasta erradicarlas totalmente. Y con esto vamos a tener una acción preventiva de aparición de resistencias y todos los pacientes que diagnosticamos y cumplen el tratamiento de terapia, que tal como está indicada, no debería haber resistencia a antibióticos. Lo que pasa es que muchos pacientes abandonan el tratamiento, otros tienen recaídas después del abandono, después también otros tienen resistencia o efectos secundarios a los medicamentos y dejan de tomarlos sin comunicar a la parte de vigilancia y de supervisión de los médicos, ¿no? Cuando la población ha crecido mucho, es bien difícil controlar a poblaciones extensas, ¿no? En un centro de salud. ¿Cuáles son los fármacos que tenemos, no? Tenemos, se puede dividir en 5 grupos, en los agentes de primera línea, que son los que vamos a iniciar siempre, son de primera acción y son los que están probados con eficacia. En segundo lugar, los agentes inyectables de segunda línea, o sea, que son vía inyectables, que son como la canamicina, la micacina, la capromicina, ¿no? En tercer lugar están los grupos de la fluorquinolona también que se han incluido en el tratamiento de algunos casos de pacientes, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen un grado de resistencia a los antibióticos principales que vamos a ver ahorita. La levofloxacina o la moxifloxacina, que a veces son un poco caras en el mercado, ¿no? Por eso que se encarece el costo de la atención. Los agentes de segunda línea son son bacteriostáticos orales, entre los cuales la tionamida, la cicloserina, el ácido paramino salicílico, que lo usaban mucho en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, porque había mucha tuberculosis después de la guerra. Pero tenía mucha presentación de rachos endérmicos, no se usa casi, lo han retirado, pero es un recurso que está ahí, ¿no? Cuando tenemos un paciente multiresistente, hay que usar todo, ¿no? Todo lo que tengamos a mano. Y grupo 5, agentes con evidencia limitada, pero que en alguna medida pueden servir. Ahí está la clofazimina, el dinesolit, que es útil sobre todo en estafilococo marsa, la amoxicilina clavulánico, el meropenem, la imipenem con cilastatina también. En el caso del primer grupo, que son de primera línea, está la isoniazida y la rifampicina, que son los pilares básicos, ¿no? Importantes en el tratamiento. Cuando esos dos fármacos están resistentes, entonces se llama multidrogo resistente. Después está la etambutol, la piracinamida, la rifabutina y la estreptomicina, ¿no? La piracinamida, perfecto. Entonces acá tenemos que, como hemos dicho, los fármacos pueden estar en la parte intracelular. Generalmente el macrófago va a rodear la bacteria y le incluye dentro de su citoplasma. Entonces se convierte en una bacteria intracelular, en un macrófago. Entonces ahí el crecimiento de esta bacteria es lento y también está en un medio ácido, que es el medio del citoplasma de la célula. Entonces el es un BK de metabolismo lento y es persistente, está ahí, está dormido y puede en cualquier momento reactivarse. Y los extracelulares, lo que están fuera de las células, son las cavernas, donde generalmente existe una rápida multiplicación, hay un pH alcalino neutro, ahí prolifera mucho este germen, es un BK de metabolismo activo, ¿no? En el calcium también se pueden encontrar escasas bacterias y con escasa multiplicación, pero que están ahí esporádicas. El caso es el residuo del resto de la degradación de todos los tejidos, o sea, prácticamente el desecho. De ahí puede quedar parte de los BK de metabolismo lento y que están durmiendo ahí el sueño de los ojos hasta que se reactivan cuando las condiciones lo favorecen. Y el tejido y la fibrosis, donde teóricamente no existe ya germen negativo. En la parte extracelular, hemos hablado que las cavernas tienen de acción, son gérmenes que son muy rápido proliferación, por eso que tenemos que usar tratamientos que sean bactericidas. Lo que usamos generalmente la rifampicina, la isoniazida
el etambutol, y la estreptomicina todavía está que el esquema, pero se usa la piracinamida ahora como complemento oral. Ya no se usa mucho la estreptomicina, incluso ya no hay en el mercado. La isoniazida es el fármaco antituberculoso de acción bactericida potente. Entonces, su mecanismo de acción inhibe el ácido micólico de la pared celular. Es una célula bastante resistente, ¿no? En el intracelular, los macrófagos, vamos a ver la acción esterilizante de bacterias bactericidas y generalmente que hemos dicho que destruyen, que tienen un crecimiento lento, y ahí está la rifampicina, la piracinamida y el isoniazida, ¿no? La piracinamida también es un fármaco antituberculoso de acción esterilizante potente, eh, y que está en el macrófago, ¿no? Que se inhibe por la síntesis, pues, del ácido, no sé ve bien la imagen del micobacterio. En el calcio tenemos de acción esterilizante también la rifampicina y isoniazida, y el metabolismo también lento, durmientes, evolución pasiva, ¿no? La rifampicina es el fármaco antituberculoso de acción esterilizante potente. En el calcio inhibe la síntesis de ácidos nucleicos al fijarse al RNA polimerasa, ¿no? Entonces, una forma de bloquear los bactericidas, bloquean la replicación y la formación de los elementos que van a hacer para que replique la célula bacteriana. Ya también es un cuadro, un resumen de lo que hemos comentado. Acá la rifampicina ya la hemos visto, depende de la RNA polimerasa, es un bactericida, un agente de primera línea. La isoniazida es otro antibiótico importante. Puede usarse por vía oral, puede usarse por vía oral, por vía intramuscular o por vía intravenosa. También tiene que ver con la síntesis de la pared, casi como la penicilina, pero en este tipo de bacterias. Y la tiene su dosis, que son de 30 miligramos diarios, y que tiene relación con el peso, 5 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Y se puede dar cada diario o cada 2 veces o 3 veces a la semana, según la fase que estemos. Metamutol es un bacteriostático de vía oral, inhibe la inclusión de los glúteos en la pared celular, y también tiene su dosificación entre 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, pues todos los días o también interdiario, 2 veces por semana o 3 veces por semana, de acuerdo a los esquemas. Y la estreptomicina, que ya, como digo, ya no está muy en uso, pero que se usaba antes, es un aminoglicósido, inhibe la síntesis proteica, ¿no? Entonces tiene una dosificación que se daba diariamente en forma intramuscular. Y la piracinamida, que es otro, que este medicamento ya ha sido incluido en el esquema clásico y le han retirado la estreptomicina, y también se usa por vía oral, tiene un metabolismo renal, ¿no? Y también tiene una dosificación de 50 y 70 miligramos por kilogramo de peso, máximo 4 gramos. Entonces, en los esquemas de tratamiento antuberculosos, ya conocemos la parte farmacológica, los fármacos, vamos a ver los esquemas terapéuticos. Entonces, en los pacientes ya hemos dicho que una vez que ustedes diagnostican el cuadro, ven su prueba de sensibilidad. Y si es una sensibilidad bastante completa, pueden tener incluso el efecto del antibiograma, de la isoniazida y la rifampicina, para ver si hay resistencia o no a este tipo de fármacos. Entonces, las bactericidas, ya hemos dicho isoniazida, rifampicina y streptomicina, incluyendo la forma rápida, que van a dar las formas rápidas, y la bacteriostática, que es la piracinamida, ¿no? La administración de un tiempo prolongado, y que el tratamiento no es 5 días, 8 días, el tratamiento es extenso,
durante un tiempo de aproximadamente 6 meses en el esquema convencional de los cuadros de iniciales y en algunos casos puede llegar hasta cerca de 2 años. Y para eliminar tanto los bacilos intracelulares como los que son de crecimiento lento, persistentes, o también a los activos, ¿no? Entonces, esterilizantes, los que van a ayudar a la esterilización los bacteriostáticos como la piracinamida, y siempre la base del tratamiento, la rifampicina y la isoniazida. Este cuadro es para que veamos cuál es el efecto secundario, o sea, los fármacos tienen efectos secundarios. La isoniazida tiene un efecto como de producción de euritis periférica, pero que a veces usan la piridoxina adicional para cuando se usa isoniazida para no producirse la neuritis periférica. Y tiene un efecto a nivel del hígado, produciendo hepatitis tóxicas y reacciones de hipersensibilidad, casi como el Steven Johnson, ¿no? Que son cuadros que hay que observar y que hay que tener presente. La rifampicina también tiene efectos a nivel hepático, y tiene complicaciones, sobre todo hepáticas severas, con fiebre, con púrpura, ¿no? Que comprometen el estado del paciente y que acompañan en la reacción hepática con la isoniazida. Generalmente eso pasa cuando hay una prueba, cuando hay mucha sensibilidad adversa al fármaco o cuando la dosis no guarda relación con el peso talla del paciente. Por eso hay que tener un poco de cuidado en esa medicación. La piracinamida es un hepatotóxico, también produce hiperuricemia, artralgia, racha de cutánea. O sea, todos estos tres elementos hay que pensar siempre con el paciente que tiene una reacción secundaria al cuadro de tratamiento, o sea, un cuadro hepático secundario, y se pone ictérico y hace un cuadro tipo hepatitis. La triptomicina, como es un cuadro que se usa, que es un aminoglicosio, puede afectar el octavo par o puede también tener efectos nefrotóxicos, ¿no? Y el etambutol, que no se olviden que puede producir neuritis óptica y fundamentalmente, ¿no? Daño en la visión. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que hacer una prueba de fondos de ojo y evaluar bien la parte oftálmica al inicio del tratamiento para que no después el esquema que necesita son 2 meses, pero en algunos casos se puede extender, entonces hay que hacer una evaluación de la función óptica, ¿no? A veces hay un poco de RAS cutáneo, pero no es tan frecuente. El RAS más importante lo da la isoniazida y en segundo lugar la rifampicina. Aunque también el mismo esquema de la vía de absorción es un resumen de su metabolismo y su inserción de los fármacos. De todos los fármacos que estamos hablando, de segunda línea y los convencionales. Acá en este cuadro vamos a ver que los efectos adversos una vez más, para que fijo, la neuritis óptica es el etambutol. No nos olviden el etambutol. La hepatotoxicidad y colestasis es la rifampicina, la neuritis periférica y la hepatopatía, la isoniazida, las náuseas y vómitos y la hiperuricemia es la piracinamida. Y la nefrodosia es la estreptomicina. Listo. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente, diagnosticamos la tuberculosis pulmonar, vemos si ha sido tratado antes o si es nuevo. Entonces, le tomamos una muestra de esputo, puede ser, o de secreción de la que estemos evaluando, y le aplicamos la prueba de sensibilidad. Puede ser por la prueba de molecular o puede ser por la prueba del MOTS. Si aplicamos esta prueba, lo que vamos a encontrar, en algunos casos, vamos a encontrar que la isoniazida es sensible y la rifampicina es sensible también. O sea que ahí podemos usar el tratamiento convencional. Pero en algunos casos hay resistencia a la isoniazida, pero es sensible a la rifampicina. Entonces hay que modificar su esquema. Y si hay otros casos en que la isoniazida es sensible y la rifampicina resistente, entonces hay que modificar la terapéutica, o también puede ser de que la isoniazida y la rifampicina sean resistentes. Entonces también hay que modificar el esquema terapéutico como lo tienen ahí. Entonces, en los pacientes que tienen tuberculosis sensible, entonces este esquema es la nomenclatura que se usa mucho en la parte del Ministerio de Salud y que tienen que también ustedes aprender.
El número de adelante es el tiempo que van a usar, que es en meses, o sea, 2 meses. Y rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y 4 meses después, van a la segunda fase, van a usar la rifampicina con el isoniazida, 3 veces por semana, ¿no? Para que el paciente pueda cumplir su esquema de tratamiento convencional. Entonces, la paciente con tuberculosis de frotis positivo, a veces el frotis puede salir negativo, ¿no? Pero tenemos alta sospecha, hay que tratar al paciente. O también en pacientes con tuberculosis extrapulmonar, ahí el problema hay que evaluar, porque los que tienen compromiso miliar, una tuberculosis miliar que es muy agresiva, el esquema tiene que ser también agresivo, es diferente al convencional. Si tiene patología del sistema nervioso central o de la osteoarticular, que es un bien difícil de tratar, entonces también es, sobre todo los articulares demora mucho tiempo, hay que hacer mucho curetaje de la región ósea para erradicar el BK una osteomielitis en general por infección, es una cosa grave. Y se produce por las fracturas expuestas, pues, ¿no? Que están en contacto con la tierra y que realmente la infección del hueso es muy grave. Pacientes nuevos o antes tratados, no hay que ver si es recaída o abandono de los recuperados. Entonces, en la primera fase, 2 meses, ya otra vez vamos a repetir, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida diario. En la primera fase, hasta completar 50 dosis. En la segunda fase, de 4 meses, empleamos la isoniazida y la rifampicina 3 veces por semana hasta completar 54 dosis. Con eso tenemos completo el tratamiento y solamente la negativización. Entonces acá es un esquema para que tengan la dosificación de la primera y la segunda fase. En los casos de TBC miliar o extrapulmonar, que como les hemos comentado anteriormente, con compromiso del sistema nervioso central, o que tiene compromiso osteoarticular, entonces la duración del tratamiento es de 2 meses la primera fase y de 10 meses, miren, 10 meses la segunda fase. O sea, tiene que ser un tratamiento mucho más extendido. Entonces, la primera fase son 2 meses con las 4 drogas y con 50 dosis. Y la segunda fase son 10 meses, o sea, solamente la rifampicina y isoniazida diario por 250 dosis. O sea, esos cuadros son mucho más severos y hay que tratarlos enérgicamente. Además, cuando tenemos meningitis o pericarditis o formas miliares en adultos, debemos añadir corticoterapia, debemos darle corticoides. Entonces se puede usar la dosis recomendada de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día de prednisona, que puede ser oral o puede ser parenteral, más o menos entre 2 y 4 semanas, esto para evitar el fenómeno de la reacción inflamatoria, porque una vez que el paciente comienza a negativizarse, el cuadro inflamatorio todavía está encendido el tejido. Entonces, si no le damos un bloqueante de la inflamación como los corticoides, se extiende mucho más la lesión al fibrosarse el tejido, ¿no? Eso pasa en la pericarditis y sobre todo en la parte neurológica, que lo deja al paciente con grandes secuelas neurológicas que lo imposibilita para una vida activa en el futuro, ¿no? Y siguiendo la disminución, pero y después de eso ya sabemos que hay que desescalar progresivamente, que en el esquema dice 30% de dosis cada semana hasta que se suspenda, 2 a 4 semanas. En otros pacientes también con VIH, el VIH ha cambiado mucho, nos estamos olvidando de la tuberculosis hasta que apareció el VIH, y la combinación de VIH y tuberculosis pulmonar es realmente una mezcla explosiva, ¿no? Entonces, todos los pacientes generalmente con VIH que tienen una vida muy hacinada, son promiscuos, entonces tienen mucha posibilidad de infectarse, ¿no? Y entonces siempre, y como el sistema inmunológico está deprimido, la respuesta pues al tratamiento o a la evolución de la enfermedad es mucho más agresiva. Entonces se puede utilizar en los pacientes los esquemas convencionales que hemos visto para el pulmón y para la parte extrapulmonar, con excepción del compromiso del sistema nervioso central y articular, que ya vemos que es un esquema mucho más prolongado y más manifiesto, ¿no? En pacientes con VIH nuevo o antes
tratados con recaídas y abandonos de los recuperados. Entonces, el esquema de tratamiento en estos casos de VIH es 2 meses de darle el esquema clásico, 50 dosis, y la segunda fase, 7 meses, diario de 175 dosis. Para que tenga más o menos, para que no se confundan mucho, el esquema inicial de los 2 meses siempre se arranca casi igual. Lo que se extiende es la segunda fase, que puede ser 7 meses o 10 meses, según sea el caso que hemos hablado. Entonces, el esquema de administración, o sea, son 9 meses en total y 50 dosis diarias en la primera fase y 135 dosis en la segunda fase. Y debe garantizar el cumplimiento de las 225 dosis programadas, no para negativizar el cuadro. Si nosotros incumplimos eso porque se siente bien el paciente, puede tener una recaída o una reactivación de su enfermedad. El esquema de tratamiento en la TBC resistente. Los medicamentos anti-TB se clasifican en grupos, ¿no? O sea, propiedades, evaluación clínica y su efectividad contra la tuberculosis, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen factores de riesgo como una tuberculosis multidrogo resistentes y que en quienes por la sensibilidad, el estado de la prueba de sensibilidad rápida o convencional, puede iniciarse el tratamiento, es indicado por el médico, consultor el médico puede iniciar el tratamiento, porque a veces la presensibilidad demora unos días, ¿no? Uno lleva la muestra y a veces tiene una carga de trabajo, llevan 3, 4, 5 días, entonces ustedes no pueden esperar 5 días, le inician el tratamiento de arranque, ¿no? Entonces acá en este caso de los multidrogos resistentes ya cambia el esquema de los 2 meses de la primera fase, pasa de 6 a 8 meses. Miren, lo que estamos usando, y como hemos dicho, o tiene pruebas de resistencia a la isoniazida o a la rifampicina o a ambos. Entonces ya no los usamos dentro del esquema. Entonces estamos el etambutol, la piracinamida, la levofloxacino, la canamicina, la etionamida y la cicloserina, ¿no? Sería diario. Eso durante 6 y 8 meses. Y después la segunda fase, entre 12 y 16 meses. O sea, fíjense, en total hacen casi 24 meses, casi 2 años, ¿no? De tratamiento. En el tratamiento de la segunda fase ya retiramos ahí, le damos tambutol, la piracinamida, la levofloxacina, y acá me he pasado la canamicina que es el aminoglicósido, que no se puede usar por largo tiempo porque tiene efecto nefrotóxico. Porque el resto después es usar la levofloxacina, la letinamida y la cicloserina, ¿no? Igual diario, pero el tiempo es prolongado, ¿no? Estamos viendo casi 2 años. Hay otros tratamientos empíricos también, o sea que a veces no podemos encasillarlos en un solo esquema, ¿no? Entonces tenemos que hacer un tratamiento específico de acuerdo a la prueba de sensibilidad que tenemos del paciente. Un paciente que es contacto domiciliario de un caso de TBC resistente, en quien por la severidad de su estado no se puede esperar los resultados de una prueba rápida o convencional para iniciar tratamientos. Hay que iniciar un esquema empírico en un paciente que es familiar o está en contacto con el paciente en el domicilio que es un multiresistente, ¿no? Entonces acá tenemos, si el resultado de la prueba rápida nos dice que es resistente a la isoniazida, entonces hay un esquema empírico, duración, la terapia del tratamiento. Y si es un paciente resistente a la rifampicina, también le damos todo el esquema y generalmente pues se le da el tiempo que se programa ahí, ¿no? Esos esquemas. El otro es que si el cuadro TBC es resistente a la isoniazida y a la rifampicina, ¿no? Entonces, en ese caso, entonces tenemos que usar de entre 6 a 8 meses, mire, ya no podemos usar ni al rifampicina ni isoniazida, que son las drogas bases. Estamos el etambutol, la piracinamida, la levofloxacina, la canamicina, la etionamida y la cicloserina, todos los días. Entonces quiere decir que este paciente tiene que estar hospitalizado o cerca de un centro de salud para que te pongan la inyección, porque es a partir de la canamicina que es inyectable. Y después de 12 a 16 meses ya se usa también el mismo esquema retirando la canamicina, ¿no? Es un tratamiento bastante prolongado, ¿no?
Entonces, como ven, el tratamiento es todos los días, diarios, y con excepción del domingo, ¿no? Y son, en promedio son 18 a 20 meses, ¿no? Entonces, y obviamente iniciamos el tratamiento y después, de acuerdo a la prueba de sensibilidad que tenemos, que nos dice ya que es resistente a qué fármaco, entonces recién le ajustamos el esquema ya definitivo. Esquema individualizado, paciente con diagnóstico de TBC resistente con resultados de una prueba convencional de prueba de sensibilidad para la medicación de primera y segunda línea. Entonces, en estos casos tenemos que usar, es un esquema también igual que hemos visto, si hay resistencia a cada uno de los elementos, ¿no? Puede haber resistencia a la isoniazida, el etambutol, o puede haber resistencia a la isoniazida, etambutol y la estreptomicina, así que usamos estreptomicina, ¿no? Entonces, o hay una resistencia a la isoniazida con la piracinamida, ¿no? Entonces, todos esos fármacos tienen que plantearse los esquemas y el tiempo de duración de los tratamientos, ¿no? O sea, hay que conocer el cuadro. En los casos de multirobo resistentes o extremadamente resistentes, acá ya está la última diapositiva, entonces vemos que el esquema de estandarización para la multidrogo son pues un tratamiento que son de 2 a 4 meses con canamicina, cicloserina, la piracinamida, el etambutol, letionamida y la cicloserina. Entonces, la canamicina se usa 2 a 3 meses nada más, porque no se puede usar por largo tiempo, eso produce efecto renal, ¿no? Nefrotóxico. Y después le retiramos la canamicina y seguimos el mismo esquema, ¿no? Que conmenciona el CX es la ciprofloxacino. Canamicina y ciprofloxacino, la piracinamida y la etambutol, la etionamida y la cicloserina. Entonces, esos esquemas se pueden aplicar en forma continua el resto de tiempo, ¿no? O sea que se establece un tiempo de 12, 16 meses. Entonces, la ciprofloxacino se reemplaza progresivamente por la levofloxacino. La levofloxacino es mejor antibiótico que la ciprofloxacino. Entonces, como ya les comenté en un comienzo, se puede retirar el PAS que es el palamino salicílico, que es un cuadro que produce, es un fármaco que produce mucha reacción dérmica, ¿no? En los pacientes, pero que tiene efecto antituberculostático, ¿no? Y hay que usarlo si es que no tenemos que usar. Los inyectables, como los aminóclidos, la canamicina, la estreptomicina, y los glicopéptidos, como el imipenem, el meropenem, pueden aplicarse por vía intramuscular o endovenosa en forma diaria durante 4 a 6 meses. Entonces ahí, por ejemplo, por eso que el costo es alto. Una inyección de meropenem, bueno, ahora ha bajado, costará pues unos 40 soles cada ampolla, y si tengo que ponerle de 500 miligramos, te puedo poner 1,5 gramos, entonces ya sube el tratamiento, son 120 soles nada más diarios por por este fármaco, por este glicopéptido, ¿no? Entonces, por eso que el esquema, si lo ponemos intramuscular, puede venir a que le pongan la inyección todos los días, si es que vive cerca, ¿no? Y la duración en forma de diaria es durante 2 a 4 meses y luego se aplica de manera intermitente, ¿no? 2, 3 veces por semana. Entonces, y luego y hasta tener por lo menos el resultado de 3 cultivos, o sea, le pide al paciente 3 cultivos con prueba de sensibilidad negativos. Entonces ya con eso no seguimos el cultivo positivo, los cultivos 8 meses. Ya negativo, ya decimos el paciente está teóricamente curado. Pero como les decía, un comienzo curado, quiere decir que no hay BK aparentemente sensible, pero no tenemos la certeza de que esté metido en las famosas em, que llaman los santuarios, los santuarios que generalmente están a nivel cerebral, ¿no? Entonces, eso pasa con el VIH, que se refugian ahí en los santuarios cerebrales, y es un poquito difícil, estar negativo periféricamente, aparentemente la carga viral, pero dejan de dar el tratamiento y se vuelve a encender con el tiempo, después de 2 o 3 meses, o otra vez se vuelve a reactivar.
y se refugian en los santuarios que están fundamentalmente en la parte neurológica, en la parte cerebral. También acá pasa lo mismo, te pueden refugiar en algún sitio y a veces el tratamiento está negativo aparentemente, pero dejan de dar el tratamiento un tiempo y puede nuevamente el germen, si las condiciones lo favorecen, puede nuevamente reactivarse. En conclusión, la tuberculosis es una enfermedad que es endémica en nuestro país, está presente en la proporción relativamente controlado, ¿no? Porque ahora ya hay mejores recursos, la gente está consumiendo mayor cantidad de alimentación, pero tiene el problema de que vive en un hacinamiento, ¿no? Muy hacinado. Entonces, y sobre todo en los sitios, en las ciudades donde hay mucho problema de vivienda, entonces ahí ellos tienen mucha posibilidad de contagiarse. Y como no tienen un conocimiento de la enfermedad, toma unos días y como son varios fármacos que tienen que tomar diariamente, entonces también el paciente ya abandona el tratamiento, ¿no? Entonces el abandonar puede crear resistencia y en la resistencia tenemos que usar esquema de tratamientos complementarios por más tiempo y generalmente más costoso, ¿no? Entonces, el esquema acá es de que tenemos que identificar al paciente, sensibilizar al paciente para que cumpla ese tratamiento hasta que sea la negativización completa y podamos declararlo como curado. ¿Ya? Muy bien. Yo creo que esa es la parte que les quería mencionar sobre este tema y que lo pueden ustedes revisar. Ya tienen la diapositiva, la pueden le mandar a la delegada para que lo pueda socializar y puedan revisar el esquema. Muchos de los esquemas es bueno que tengan el concepto y cuando necesiten aplicar el esquema, tienen que revisar el esquema exactamente en su tiempo, pero el concepto y conceptos que tienen que tenerlos realmente de base, ¿no? De base. Muy bien. Entonces ya nos estamos viendo ya. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Sí, doctor. Hasta luego, doctor, ok, gracias. nos hemos Doctor, gracias. hasta luego, nos hemos pasado. Ok,